Hola a todos, bienvenidos en nuestra clase de curso criollo haitiano. Hoy es la clase número 20. Eso quiere decir que ya tenemos 19 clases disponibles en YouTube para que tú puedas aprender el criollo haitiano. Todo lo que tienes que hacer es escribir mi nombre, Trax Joseph, y va a aparecer la lista de todas las clases. Hoy vamos a estar en la página 20 de nuestro manual. Si ya lo tienes a mano, vamos a hablar del modo imperativo y del modo infinitivo y modo participio. Si estás listo, empezamos. Muy bien, aquí estamos con el modo imperativo. Es un modo que sirve para ordenar. Por ejemplo, cállate. ¿Qué te pares? ¡Ey, no diga eso! Bueno, ese modo en criol, como podemos ver, es el mismo verbo. Solamente tienes que subir el tono de tu voz y listo. ¿Sí? Entonces, es por eso en criol el tono dice mucho. Es por eso también un haitiano puede mal entender un idioma donde hay que subir el tono de la voz y la persona puede pensar que está recibiendo una orden, algo así. Porque en criol subir el tono ya es como ordenar algo. Es cierto que más adelante vamos a detallar cómo puede hacer la diferencia entre una orden o una sugerencia en ese modo. Pero por ahora es solamente el mismo verbo prêcher. Si digo prêcher, es como predique. Es algo así. Bueno, y para el plural, para hablar, dar una orden en común, pueden ver que puse un prêcher, pero es un nous prêcher, es lo mismo. Es como prediquemos, predican para ordenar a los demás, ¿sí? Entonces, de simple así, ese modo imperativo. Ahora el modo infinitivo. Bueno, el modo infinitivo en presente es el verbo mismo. Me explico. Por ejemplo, en español conocemos un verbo cuando la palabra termina con AR, IR o ER. Hablamos de infinitivo, el verbo mismo, aunque eso va cambiando en modo y tiempo. Eso en el caso del español. En criol no es cuestión de cómo se termina la palabra. Entonces un verbo en criol puede terminar de cualquier modo que sea, con consonante, con vocal, bueno, así se terminan los verbos. Eso pasa en inglés también. Bueno, puedo saber si una palabra es un verbo, es cuando esta palabra está colocado justo después de un hipo. Si no sabes lo que es un hipo, tienes que ver las clases anteriores, ¿ok? Bueno, entonces, si tengo en criollo haitiano el verbo en ese modo infinitivo, ya no tengo que preocuparme por nada más, porque yo sé que esa palabra que es el verbo no va a cambiar en cualquier modo o tiempo. Lo que sí yo sé que esa palabra va a tener un prefijo o sufijo en la conjugación. Eso sí. Y como ejemplo, en las clases anteriores decíamos que para el presente solamente uso un hipo. Ese hipo será el pronombre personal en ese caso, más la palabra que es el verbo, sin agregar o quitar nada. Ahora, esa misma palabra que es el verbo, si agrego entre
el hipo, el verbo, la palabra te. Eso quiere decir, un ejemplo, en este libro, predicar, prêcher. Al momento prêcher se convierte en te prêcher, porque te va siempre estar acompañado del verbo. Entonces, el verbo que era en infinitivo prêcher, en indicativo presente prêcher, bueno, en indicativo pasado, cualquier pasado, digamos, entonces se convierte en te prêcher. Para el futuro, ese prêcher, el verbo en infinitivo, se convierte en pral prêcher. ¿Ves? Y también habíamos visto para los tiempo compuesto que está hecho con el modo infinitivo pasado, como podemos verlo en el libro, con la palabra con prêcher. Entonces, el verbo que era prêcher en infinitivo, que es la base, al tener con prêcher, pongo la palabra con el verbo, entonces ya estoy hablando de tiempo compuesto, ¿sí? Y sabemos que el tiempo compuesto es algo que se repite, ¿ok? En cualquier tiempo, presente, pasado, futuro, condicional. La repetición, ¿ok? Entonces, al tener el compuesto, lo que me va a decir si el compuesto es el presente, pasado, futuro, es esa misma palabra que yo había puesto como te o pral, ¿sí? Pero el verbo sigue siendo lo mismo, prêcher, puedes elegir cualquier verbo. Su marca para presente, nada, para el pasado, la palabra te, para el futuro, para la palabra pral, para compuesto, la palabra con. Y con puede ir acompañado con que sea con te o con pral. Y también habíamos visto que para el condicional solamente el verbo se convierte en ta y el verbo. Ta prêcher. Entonces, si se trata de condicional compuesto, sería con prêcher, que es el compuesto, y ta con prêcher. ¿Sí? Y habíamos visto también para el modo subjuntivo, es la repetición de todo lo que yo acabo de decir, pero con la diferencia con la palabra que. Si escucho que y después viene un verbo, entonces estoy hablando de subjuntivo. Es así de simple como uno puede conjugar un verbo en criollo haitiano. Ahora, más adelante, en el próximo video, vamos a empezar a hablar de forma continua, algo que está sucediendo. Entonces, para eso vamos a usar el participio, ese modo participio que está en el libro, en la misma página 20. Y el presente pueden ver que se hace con ap. Entonces, al tener la palabra ap, ya veo algo que es continuidad, que sea en el presente, en pasado, futuro. ¿Ves? El verbo prêcher lleva la marca ap, entonces me dice que estoy en la forma continua que vamos a conjugar unos verbos con esa forma. Es como que la palabra ap, para el caso de español, reemplazará el verbo estar, que es un auxiliar. Sin embargo, en criol, el auxiliar es la palabra con. ¿Sí? Bueno, si el presente del modo participio es ap, entonces el compuesto sería con la misma palabra con, pero agregando ap. Entonces veo un compuesto con una forma continua. ¿Sí? Así de simple vamos a seguir conjugando los verbos en criollo haitiano. Y de último, estamos esta vez en la página 21.
sería el gerundio, que no se usa mucho en criollo haitiano, pero lo puse en el libro igual. Entonces prepárate para la próxima clase donde vamos a hablar de la forma progresiva, que su marca es con la palabra up, ¿sí? Y si puedes hacer un repaso de todas las clases anteriores, hazlo, porque ahí vamos cambiando a otro modo. Y vamos a empezar también a armar frases y a ver si puedes traducir esas frases. ¿Sí? Bueno, entonces, buena preparación, y si todavía no tienes el libro, puedes solicitarlo, una copia, y te lo envío enseguida. Y seguimos con las clases del curso Criollo Haitiano. Y nos vemos. Chao.